Amados hermanos, hoy continuamos con el estudio de la carta de Pablo a los romanos. Hoy nos toca estudiar el capítulo 2, versículo 17 al 29. El título dice: Los judíos y la ley. Y dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú, pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si es transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti mismo, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Amados hermanos, en esta carta y en esta parte, lo que está haciendo Pablo está cuestionando el quehacer de los judíos. Está cuestionando que ellos sí son un pueblo elegido. Sí, ellos tienen muchas ventajas, ellos tienen muchas cosas importantes. Como es el pueblo escogido de Dios, también Dios les dio la ley para que lo cumplieran. Como pueblo escogido de Dios, también como un pacto desde Abraham, Moisés, el pacto de la circuncisión. Era una especie de señal que eran parte del pueblo de Dios. Pero en acá, Pablo está cuestionando la actitud de muchos de los judíos. Les está diciendo: tú que te jactas de conocer la ley, tú que te jactas de conocer las ordenanzas de Dios, está diciéndole
y que tú confías de que verdaderamente tú eres guía de los ciegos. Pero ¿qué es lo que hacían los judíos? Sí, se jactaban de que eran el pueblo de Dios, de que eran el pueblo privilegiado que conocía la ley de Dios. Pero ¿qué hacían? No obedecían la ley. No hacían lo que decía la ley. Decían que ellos estaban capacitados para poder enseñar, para poder llevar la palabra. Pero en los hechos no era así. En los hechos ellos decían que podían guiar. Y el Señor les dice, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque éstas se caen. Esto tiene que ver también con nosotros, queridos hermanos. Muchas de las veces decimos que conocemos la palabra de Dios, que practicamos y estamos en todos los cultos. Vamos a la iglesia muy bien cambiados, que eso es bueno, por supuesto. Pero que estamos el domingo, asistimos, somos piadosos, pero después de eso, ¿cuál es? ¿Realmente somos portadores de la palabra de Dios? Así como a los judíos les dio la ley, les dio la palabra, el Pentateuco, el Antiguo Testamento, a nosotros también nos dio el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Tenemos la palabra de Dios. Conocemos los preceptos, la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia. Pero nos jactamos de conocer, pero practicamos aquello. Realmente nosotros tenemos la capacidad de poder llevar la palabra a quien realmente necesita. Esta es una llamada de atención a los judíos, pero también es una llamada de atención a nosotros los cristianos. Les dice, tú que dices que, es decir, los judíos decían una cosa pero hacían otra. ¿Cuántas veces más era su tradición? Ellos condenaban a aquellos que no pues llevaban adelante lo que decía su tradición. Por eso que los 10 mandamientos fue lo que Dios los dio. Pero la totalidad de la ley eran 613. Y que por tradición incluso habían añadido algunas más. Por lo tanto, no era posible que lo cumplan. Pero lo que aquí está diciendo, lo que ellos se jactaban, que conocían los fariseos, los saduceos, que eran quizá las sectas más importantes, no vivían lo que hablaban. Decían una cosa y hacían otra. Decían ser piadosos, pero no lo eran. Se jactaban simplemente. Las escrituras dicen que ellos se iban a la esquina para que los vean orar. O se ponían sus caras como si hubieran ayunado mucho tiempo y se mostraban así para que vean de que ellos realmente son piadosos, pero no era así. Solamente era por apariencia. Era apariencia lo que ellos tenían, lo que ellos decían. Hoy en día, queridos hermanos, también nosotros en el pueblo cristiano ocurre. Es decir, los líderes, los pastores pueden predicar maravillas, pero ya en su vida privada, en su vida familiar, practican lo que han predicado. Hay pastores que critican tremendamente a otros pastores, que dicen que éste no tiene conocimiento de la verdadera doctrina de Dios. Pero que resulta, o critican por alguna razón, pero ¿cuántos no han caído? ¿Cuántos no han hecho adulterio?
¿Cuántos no viven en adulterio? Es decir, no somos auténticos. Entonces, igualmente, los hermanos que vienen, están aparentemente en la iglesia, ellos se portan muy bien. Pero después de eso, vivimos, la interrogante aquí es: ¿vivimos lo que nosotros aprendemos? ¿Somos oidores de la palabra o somos hacedores? Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. Porque aquí dice: por culpa de ustedes a los judíos, es que también Dios es blasfemado por otros. Y esto también ocurre en nosotros, queridos hermanos. Creo que tenemos que poner la mano en el pecho. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, es el testimonio el que habla de lo que somos verdaderamente cristianos. No es el hecho de que nosotros agarremos la Biblia, vayamos muy bien vestidos a la iglesia todos los domingos, sino es cómo nosotros estamos con nuestros familiares, con la gente que vive a nuestro alrededor, con nuestros vecinos. Hay cristianos que critican mucho más que aquel mundano. Hay cristiano que no participa en nada en su junta vecinal. No participa nada en su comunidad. Y es uno de los más criticones. Entonces estamos haciendo quedar mal a Dios, al Evangelio de Dios. Estamos haciéndoles quedar mal, estamos haciendo quedar mal a Jesús, a Dios. Porque los mundanos dicen: si ese es así el cristiano, si es tan criticón el cristiano, prefiero yo seguir siendo mundano. Entonces, ¿cuán importante es que nosotros vivamos la palabra de Dios? ¿De qué sirve que podamos estudiar, conocer, hacer muy buenas prédicas, pero si nosotros no cambiamos, si no somos mejores, si no demostramos con nuestro testimonio? Realmente, aquí les está diciendo, la circunscripción, ciertamente la circuncisión, mejor dicho, era el pacto que hizo Dios con su pueblo. Y la circuncisión era una señal de que era del pueblo de Dios. Así como nosotros también, queridos hermanos, cuando nosotros recibimos al Señor, recibimos a Jesús como nuestro Salvador, vamos al bautismo. El bautismo en sí no es el que salva, lo que salva es la fe en Jesús, lo que nosotros hemos recibido a Jesús. Pero el bautismo es un testimonio público de que nosotros hemos recibido a Dios, de que nosotros pertenecemos al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios, a la iglesia. Es un testimonio público. Pero si nosotros no lo hacemos de corazón, simplemente para que vea la gente, y eso es lo que les decía a ellos, no es la circuncisión, sino la circuncisión en el corazón, en lo espiritual, y eso es lo que tenemos que hacer. El bautismo tiene que ser un bautismo en el corazón, verdaderamente salvos, y a partir de eso dejarnos guiar por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que nos va a guiar. Si bien la santificación es un proceso, la justificación es inmediata cuando lo recibimos a Dios de todo corazón, nacemos de nuevo, tenemos la salvación, somos justificados, pero ya la santificación es un proceso y ese proceso debe ser guiado por el Espíritu Santo.
Ese proceso de santificación es importante, es que cada día nosotros seamos vencedores, porque el enemigo no está durmiendo, está como un león rugiente, ya dispuesto para devorarnos. Pero con el Espíritu Santo los pasos que vamos a dar serán pasos seguros. Y esto es lo que tenemos que hacer, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, cuando está hablando de la circuncisión, está diciendo no es un mero símbolo, sino que verdaderamente ahí eres del pueblo de Dios, eres del pueblo escogido de Dios y tienes que ser y portarte como un verdadero hijo de Dios. Entonces a los judíos les llama la atención acá. Ustedes se jactan de todo esto, pero sin embargo no obedecen, no cumplen. Y eso es lo que también nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes, obedientes a la palabra del Señor. Lo más importante es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque eso nos ha enseñado Jesús. Porque si no cumplimos esos dos, todo el tema de la ley y los mandamientos se resumen en esas dos. Amar a Dios. Y amar a Dios es obedecerlo, es hacer lo que dice su palabra de Dios, ser cada vez mejores. Por supuesto que es un proceso, somos carnales todavía, pero estamos matando a la carne día a día y es con el Espíritu Santo que nosotros seremos victoriosos. Por lo tanto, esta llamada de atención dura que les hace a los judíos también es una llamada de atención a nosotros los cristianos. Tenemos que ser auténticos. Tenemos que vivir lo que decimos. No simplemente hablar y hacer lo contrario. Ese es un mal testimonio. Entonces, esto es importantísimo que nosotros practiquemos esto. Amado hermano, medita en este pasaje y hoy que es Día de Bolivia, 6 de agosto, se recuerda el 195 aniversario de Bolivia. Te animo a que ores por Bolivia, por la situación en la que está pasando Bolivia. Que ores también porque Dios toque tu corazón, fortalezca tu fe y que te dejes guiar por el Espíritu Santo tu vida. Pero entra en un momento de meditación y también de oración. Y hazlo por la situación que estamos pasando, la situación de salud, la pandemia, pero la situación política también. Que Dios ponga las cosas en su lugar, que toque el corazón de aquellos que están atentando a la vida con los bloqueos. Dios los bendiga.